Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente a este curso internacional virtual. Esta es la penúltima de nuestras sesiones. Hoy nos acompaña la profesora Lina Franco. Le agradecemos muchísimo, profesora Lina, pues por aceptar la invitación a ser parte de este curso internacional virtual. Aquí tenemos estudiantes del pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia y del pregrado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. También se conectan profesores de otras universidades, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, de escuelas normales superiores. Entonces, pues a todos ellos y ellas les agradecemos muchísimo, igual que a usted. Me permito entonces referir algunos datos respecto a su trayectoria académica y profesional. La profesora Lina María Franco es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. También es magíster en Educación del CINDE. Y en este momento la profesora es candidata a doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura y actualmente la profesora Lina María Franco trabaja en la institución educativa María Jesús Mejía. En esta mañana la profesora Lina María pues abordará el tema repensar la enseñanza desde la relación pedagógica. Justamente es un tema que en una de las sesiones pues quedó como abrebocas, sobre todo porque es para nosotros de interés lo que tiene que ver con el tacto pedagógico y supongo que de alguna manera llegaremos a él también. Entonces, profesora Lina, sea usted bienvenida. Cuando usted disponga, pues también puede darle la palabra a las personas para que participen y yo voy a estar pendiente de habilitar los micrófonos para que puedan hablar o también lo pueden hacer a través del chat. Saben que pueden levantar la manito o escribir. Entonces, profesora Lina, muchas gracias y queda entonces usted a cargo. Gracias, Laura. Bueno, buenos días. Me disculpan que tengo un poquito de tos, entonces puede que esté tosiendo durante el encuentro. Voy a empezar pues como la presentación pues quien quiera levantar la mano durante la presentación, vamos despacio, van haciendo las preguntas también si prefieren dejarlas como al final, también está bien. Entonces, vamos a hablar hoy de la relación pedagógica vista desde la enseñanza, ¿cierto? Para empezar, entonces, voy a plantear en esta ruta argumentativa, vamos a hablar de dos partes. Laura, ¿me pasas por favor la presentación? Vamos a hablar en dos momentos. Primero vamos a hablar pues como de la relación pedagógica, como un problema y un concepto propio de la pedagogía, que hemos visto como algo muy obvio, que simplemente ocurre, ¿cierto? Ocurre que hay una relación entre un maestro y un estudiante o un grupo de estudiantes, pero no hemos visto como la complejidad que hay detrás de la relación pedagógica y las implicaciones que ella tiene como para la estructuración del resto de la vida y para la formación. Entonces, con respecto a la relación pedagógica, voy a hablar de ella como una relación compleja que es de doble cara y ya esto lo vamos a ver pues como enseguida. Y luego voy a hablar de la enseñanza como desde el concepto actual, lo que entendemos ahora por enseñanza y por qué es necesario y por qué deberíamos hablar de enseñanza desde el concepto clásico, o sea, cómo volver a lo clásico para recuperar la enseñanza de su real contenido y de las, obviamente pues como de las consecuencias que tiene cómo hemos comprendido ese concepto de la enseñanza. Bueno, Laura, me pasas porfa la. Vamos a hablar entonces de la relación pedagógica en principio. Entonces, como les decía, la relación pedagógica es una relación, es un concepto y es un problema que digamos que hemos estudiado muy poco o muy poco a profundidad. Pues acá, digamos que el profesor Alexander Hincapié ha ahondado un poco, ha venido trabajando también sobre este concepto, pero digamos que en términos generales es un concepto muy que lo hemos descuidado porque entendemos, como decía al principio, que es como obvio, pero que ahí como que no deriva nada. Entonces no se estudia mucho. Pareciera pues que de ahí no parte nada. Entonces quiero plantear como un punto de partida que voy a hablar de relación pedagógica en la enseñanza, sí, en la escolaridad, porque relaciones pedagógicas encontramos pues en muchos momentos y en muchos espacios. De hecho, Germán nos dice que la relación pedagógica empieza desde casa y plantea, por ejemplo, que
la madre pues fue esa figura materna. Un poco creo yo que es lo que está trabajando Laura en su tesis, esa relación de la madre con los hijos, esa relación de enseñanza es distinta a la de la escolaridad, pero que en ella los niños desde muy pequeños aprenden el cuidado, la protección, esa es como la función, y que el padre o esa función paterna vendría todo lo que tiene que ver con la norma, con la autoridad, con la responsabilidad, y que luego en la escolaridad eso encarna en el maestro, ambas cosas. Y por eso es que voy a hablar de la relación pedagógica como una figura de doble cara. Entonces, para plantear ese punto de partida, me voy a ocupar solo del contexto escolar, no me voy a ocupar de las relaciones en otros espacios, ni en la casa, ni en la familia, pues. Entonces, en la escolaridad, la relación pedagógica tiene dos caras, como les decía ahora. Por un lado es asimétrica, y es asimétrica y es necesario que sea asimétrica. De lo contrario, no podríamos conservar esos roles que tienen que ver con la educación. No podríamos conservar, por algo existe un maestro y existen los alumnos, ¿cierto? Entonces, es necesariamente asimétrica para conversar, para conservar esos roles de la relación. Y hay otra cara que también es simétrica, en tanto se establece un vínculo afectivo de alguna manera, una relación personal que es orientada a la protección y al cuidado. Entonces, de esta forma, el vínculo que en un inicio es un vínculo que se genera por la mediación de la enseñanza, o sea, la relación del maestro se funda porque hay una relación de enseñanza entre maestro y estudiante. Y ese vínculo lo que hace se genera por esa mediación de la enseñanza y en otros momentos de la vida o en otros momentos de la escolaridad tiene un contenido también de relación o se convierte en una relación personal. Concebirla de esta manera, o sea, ver la relación pedagógica como una relación que es de doble cara, simétrica y asimétrica, eh, hace no solo que se puedan conservar los roles de maestro y estudiante, que son necesarios pues para la apropiación de los contenidos de la cultura o de lo que hemos elegido como lo que, para aquella a quien educamos, sino que también hacen que cotidianamente o que se entienda la responsabilidad y digamos el, la complejidad de lo que implica estar en una relación de este tipo en la escuela, ¿cierto? Para ilustrar esta condición, Laura, ¿me puedes pasar por toda esta diapositiva? Para ilustrar esta condición de la doble relación, pues yo uso esta metáfora de Jano, Jano que es un dios romano, para explicar las características y la estructura de esa relación pedagógica. Entonces, ustedes pueden ver en la foto un adulto y un joven. Ese adulto y ese joven, pues si ven, no están cara a cara, ellos están mirando cada uno hacia su lado, pero están ligados, están unidos. Y esto es lo que en el centro, como ustedes pueden ver, no hay nada, ¿cierto? Esto a Buber lo llama una relación yo-tú, o sea, en la relación, en la mitad no hay nadie. Buber nos dice que en la mitad de una relación yo-tú o una relación entre seres humanos solo hay una divinidad, de resto no hay objetos, no hay otra intención que no sea, es como tener una sola persona, ¿cierto? Por eso esa relación nos dice Buber que no es una relación técnica, sino que la relación pedagógica es también una relación espiritual. Y ustedes también pueden ver que hay una relativa cercanía, o sea, en la relación pedagógica esa relativa cercanía es como una distancia prudente entre la formación, pero el también irse alejando e ir soltando a los chicos para que vayan adquiriendo su propia forma. Entonces, cuando se termina el tiempo de la escolaridad, cada uno emprende en direcciones distintas, pero ya digamos que ese vínculo que le ha dado al alumno, ya ese vínculo con el maestro le ha dado al alumno las condiciones para que transforme en voluntad lo que hasta ahora había sido obediencia. Pero eso no es una obediencia ciega, ¿cierto? No es una obediencia ciega, sino que es amor, o un amor, lo que han llamado los autores, amor pedagógico. Flitner lo llama de ese modo amor pedagógico. Y ese amor, por ejemplo, para Hermann Noll no es otra cosa, abro comillas porque es una cita textual, no es otra cosa que la conciencia de aquella vida superior y el modelo de aquella formación superior a la que debe conducirse el alma. Entonces, primer apunte para decir que la relación pedagógica es una relación muy compleja, ¿cierto? Es mucho más que tengo unos estudiantes en clase, doy clase, termina el año escolar, cada uno coge para su lado. La relación pedagógica le ayuda al otro a saber a dónde conducir el alma. Entonces, el maestro en ese sentido es como quien ese modelo de formación o de adulto que ya le dice a un chico, a un joven, a un niño, hacia dónde conducir el alma. Y esa es la función tan importante que tiene la relación pedagógica. Entonces, con esta introducción, pues voy a describir cada uno de los elementos que componen esa relación pedagógica.
¿Me pasas por favor la diapositiva, Laura? Entonces, como relación de doble cara, asimétrica y asimétrica, vamos a empezar a hablar de la asimetría. La asimetría corresponde a la enseñanza, ¿cierto? Al momento de la enseñanza como una acción que es planeada por el maestro, que es estructurada, que tiene unos objetivos, que el maestro guía. Esa cara, como decía ahorita, es fundacional, ella es la que inicia toda una relación entre un maestro y sus estudiantes. Da inicio entonces a los roles que definen el proceso escolar a partir de esas categorías de maestro y de estudiante, y ella corresponde entonces a la enseñanza. El maestro asume entonces la función social de transmitir los contenidos del mundo a los alumnos. Nosotros como maestros tenemos ese encargo, los maestros tenemos o tienen esa función o ese encargo social de educar a las nuevas generaciones, no es, entonces, por lo tanto, nosotros no somos autónomos en la labor de educar, nosotros no elegimos los contenidos, elegimos las formas, pero hasta las formas también están permeadas por políticas educativas y todo lo que ya sabemos que contiene. Pero los maestros no somos, ni las escuelas, somos autónomas en la labor de educar ni en la enseñanza. Entonces, la enseñanza, así esté planeada, organizada, estructurada por el maestro, es un asunto que es vigilado, que es controlado y que tiene su forma, ¿cierto? Porque si la educación es un proyecto social y lo elegimos, y elegimos la escuela como el lugar en el cual se lleva a cabo la educación escolar, es al maestro el quien se le encarga esa función de la enseñanza. Y al encargarle esa función de la enseñanza, pues es lógico que permanezcan esos roles en ese proceso. Entonces, el propósito de la enseñanza es adquirir o consolidar saberes o conocimientos que se consideran socialmente necesarios, como lo acabo de plantear. Por ello, esa asimetría de la relación pedagógica es la condición que le posibilita al maestro cumplir con esa tarea social de educar. Pero entonces, esa asimetría que se da, y quiero que se entienda esto, no es una asimetría con relación a las categorías de lo humano, no es una asimetría con respecto a si uno es más que el otro, es una asimetría de los roles para poder conservar esa estructura de lo que hemos concebido como educación y cómo la llevamos a cabo a través de la enseñanza en la escolaridad. Porque si no, entonces, ¿cómo podríamos sostener la idea de la educación como un producto cultural que dirige un adulto a nuevas generaciones? ¿O cómo podríamos, eh, digamos, llevar a cabo este proyecto social que como sociedades también venimos construyendo, ¿cierto? Eso es la cara asimétrica. ¿Qué pasa si uno solo entiende la relación pedagógica desde esa cara asimétrica? Entonces, el primer riesgo que tienen es que si bien se conservan los roles, estarían, pues de maestro y alumno estaríamos obviando todo lo que sucede en un espacio escolar en el que todo el tiempo estamos entre seres humanos. Más allá de la categoría de maestro, estudiante, en el espacio escolar estamos entre seres humanos y hay cosas que suceden mucho más allá de la enseñanza. Sí, más allá de lo planeado, más allá de lo que usted organiza, estructura, más allá de las clases, todo el tiempo hay contingencias escolares, todo el tiempo, porque el humano es contingente, ¿cierto? Entonces, como el humano es contingente, ocurren cosas en la escuela que hacen que el maestro y el alumno se vinculen de alguna manera y ese vínculo es un vínculo afectivo. Si uno se ocupa de la formación del otro, ese vínculo no puede ser de otra forma más que un vínculo también afectivo. Entonces, no podríamos entender la simetría solo como una simetría, perdón, no podíamos entender la relación pedagógica como que solo es la enseñanza, ¿cierto? Eso es solamente una de sus caras. Eh, ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, en los momentos en los que no hay enseñanza, ¿cierto? ¿Qué pasa en los momentos en que el maestro planifica pero no cubre lo planificado? ¿Qué pasa en esos momentos en que los maestros se vinculan con el alumno en esas contingencias o en esas situaciones que no se esperan, que no se planean? ¿Qué pasa entonces cuando esa situación supera los límites del maestro y del alumno? Ahí tiene que haber otra cosa. Entonces, de esa manera no podríamos concebir la relación pedagógica solo como una relación de enseñanza, ¿cierto? Así sea como la relación que funda o el momento que funda esa relación pedagógica. Al respecto de esto, Fliedner nos dice que la situación común que vincula al maestro con el alumno es de tres tipos, y nos dice que es social, espiritual y moral. Entonces, aquí podemos ver que no solo la relación es una relación técnica, pues como de transferir o de enseñar de contenidos objetivos de la cultura o de contenidos escolares, ¿cierto? Va mucho más allá de eso. Pues
Porfa, Laura, la presentación. Bueno. Y la otra cara, que es la simetría, es la cara que corresponde a la relación personal, que es justamente lo que acabo de nombrar, que le faltaría a la cara de la simetría si uno solamente ve la cara pues como desde este lado. Entonces, ¿qué sucede en sucede en aquellos momentos en que no están planeados dentro de la acción educativa, que son productos de la existencia humana y sus formas, que solo acontecen en la cotidianidad y que implica una vinculación? Los que son profes saben que más allá de la enseñanza o incluso en el mismo momento de la enseñanza ocurren situaciones en las que implican que un maestro, y ahorita Laura nos hablaba del tacto pedagógico, en que un maestro actúa de forma instantánea, toma decisiones rápidas para poder atender cuestiones que no tienen que ver, por ejemplo, con lo que está enseñando o situaciones que no se han planeado. Y eso es el tacto pedagógico. El tacto pedagógico es como una inteligencia práctica, nos dice Herbert, es una inteligencia práctica de una toma de decisiones rápida que el maestro logra tomar en ciertas situaciones que no ha planeado, y eso puede hacerlo justamente porque tiene la formación y porque tiene la experiencia escolar, la experiencia de la enseñanza. Entonces, esa unión entre teoría y práctica es lo que hace que un maestro actúe en situaciones, digamos, que ocurren o cotidianas, situaciones en las que no tenemos control, que son nuevas, que no ocurren todo el tiempo, y un maestro sabría cómo actuar en ciertas situaciones. Ese es como el tacto pedagógico. Entonces, en esa cara simétrica surgen lazos porque se comparte la cotidianidad y la experiencia de estar en la escuela en distintos espacios. Compartimos mucho tiempo juntos en la escuela. Y esta es la cara que corresponde al cuidado, a la protección, a la confianza, al afecto. Entonces, siendo esto la simetría, ¿qué sucede si uno solo entiende la relación pedagógica solo como simetría? Entonces, el primer riesgo es entonces perder los roles de maestro y estudiante. Generalmente uno escucha, bueno, en la relación pedagógica y en otras relaciones, que la relación pedagógica es como si fuera una relación como cualquier otra, y que es posible una relación, es que es parecido a las relaciones de amistad o que es parecido a las relaciones de amor, y es una relación en la que el amor es completamente distinta. Entonces, si nosotros no conservamos los roles, perdemos el objetivo de lo que implica educar a otro que está en su proceso de formación. Eh, la relación pedagógica no puede ser absolutamente horizontal, y eso no quiere pasar por encima de la humanidad del alumno. Todo lo contrario, significa o implica ocuparse de él, responder por él, o sea, una acción, es una responsabilidad que implica ocuparse del futuro y también del presente, de la forma presente de los alumnos. Entonces, esa simetría no podría ser solamente una relación personal, por eso es que necesitamos de ambas caras de la relación pedagógica. ¿Quién dirige los objetivos de la sociedad que educa? Sí, quien dirige los objetivos de la sociedad que educa es el maestro, que fue como lo nombré ahorita, a quien escogimos o quien ha sido escogido el maestro y la maestra para poder formar a los estudiantes. Entonces, no podemos dejar que el rol se pierda en una relación que solo podría ser de carácter personal. La educación entonces no es una elección individual ni del alumno ni del maestro, es un proyecto social, y por tanto en la escuela es el maestro quien tiene esa función de enseñar. Uno ve por ahí pues muchas propuestas actualmente en la que el centro es el estudiante y en fin, ¿cierto? Y no quiero decir que esto no sea importante, pero que el maestro se encargue no es perder de vista a quien está formando o a quien está educando más bien. Entonces podemos ver pues que hay intenciones en estas propuestas educativas a veces que pues uno no se va solo en el mundo, uno no se educa solo, ni se va solo por el mundo, ni entiende cómo funciona el mundo solo, ni los contenidos del mundo nos llegan como por arte de magia, sino que esa es la función de la enseñanza que tiene el maestro. Uno se forma entre otros y tendrá que haber un adulto como un modelo de formación, como decía ahorita Noli, es cómo se conduce el alma del otro, y uno se forma, uno necesita un referente, también necesita como alguien que sea responsable de transmitir la cultura, o de lo contrario, entonces, ¿qué fines estaríamos persiguiendo o siguiendo, perdón? ¿Cómo nos orientamos entonces en el mundo? ¿Con la dirección de qué? ¿Con la dirección de quién? Si no tenemos un adulto que sea un modelo de esa conducción del alma.
Entonces, vivir en la sociedad tampoco es una suma de individuos, cada uno no vive como cree que vive, nosotros tenemos en sociedad vivimos en comunión, los seres humanos vivimos en comunión. Entonces, el camino, pues la educación debería ser como un camino hacia lo común más que un camino a la suma de esas individualidades. No sé si alguien quiere hacer un aporte hasta este momento, que estoy por ahora como primero aclarando una y otra cara de la relación pedagógica. Bueno, ahora me pasa la diapositiva, por favor. Entonces, ya hablamos de la relación asimétrica y la simétrica, ¿cierto? Es la misma relación, solo que tiene dos caras. Ya sabemos que la asimétrica corresponde a la enseñanza, la simétrica corresponde a la relación personal o al vínculo afectivo. Y también hablamos de lo que implicaría que se vea desde una o desde otra de las caras. Entonces, dadas esas implicaciones, voy a hablar ahora de lo que implica o de por qué la relación pedagógica es una relación de doble cara, ¿cierto? Que tiene ambos contenidos. Entonces, si comprendemos la relación tanto simétrica como asimétrica, no solo conservamos los roles de la educación escolar, sino, perdón, que podemos incluir en ella aspectos que constituyen lo humano. Y de esta forma podríamos hablar de la relación pedagógica como una relación, como un vínculo vivo y afectivo. Y como un vínculo vivo vamos a ver esa importancia ahora con las características de esa relación pedagógica. Eh, bueno, entonces para ilustrar esa relación de doble cara, voy a ubicar la relación pedagógica en el conjunto de las relaciones personales y para ello voy a acudir como a Buber, que nos presenta cómo son esas relaciones. Yo ahorita, pues cuando estaba hablando al inicio sobre Jano, estaba nombrando cómo es esa relación simétrica asimétrica o estaba haciendo alusión a las relaciones según Buber. Entonces, Buber nos dice que la existencia humana está cimentada en relaciones que se denominan palabras básicas. Dado que no existe un yo aislado, él dice, uno no puede hablar de yo y de tú como si fueran dos cosas, sino que uno habla del yo siempre con respecto a las personas, a los seres humanos, a la naturaleza y a otros seres, ¿cierto? Y también puedo hablar del yo con respecto a las cosas, que ese sería el yo eso. Eh, entonces, el yo solo puede nombrarse con otro par que inaugura el tipo de relación del que habla. Y la primera de ellas es esta relación yo-tú de la que estamos, que correspondería a lo que sería la asimetría. Y remite a una relación en la que no hay nada, no hay intermediarios, no hay objetos, no hay absolutamente nada. Simplemente estamos yo-tú y no nos separa nada. Es como si fuéramos uno. Em, y la palabra yo eso, que corresponde a la asimetría, es la que nombra las cosas como un conjunto que puede ordenarse y clasificarse. Eh, Podemos ver ahí porque en la educación, la asimetría por eso es tan importante, porque la relación yo eso nos ayuda a organizar el mundo. Como es el mundo de las cosas, nos ayuda a tener el orden y a ubicar las cosas, digamos, los objetos escolares en este caso, donde corresponden en la enseñanza. Em, entonces, en ambas palabras, tanto en la palabra yo tú como en la palabra yo eso, ese yo es distinto en ambas, ¿cierto? Solo, dice Uber, uno solo puede decir yo con toda el alma en la relación yo tú. Y la palabra yo eso corresponde a ese momento asimétrico, pero que es necesario en esa palabra, en esa relación, y esa palabra yo tú, yo tú es lo simétrico. ¿Y por qué es necesario entonces el momento asimétrico? Porque como mundo, pues de los objetos, el ello, como decía ahorita, perdón, el yo nos ayuda, el yo eso nos ayuda a organizar ese mundo de las cosas, a organizar la enseñanza, a darle estructura, y el yo tú nos ayuda o es el momento de la relación en la que estamos implicados como seres humanos, ¿cierto? En el que hay un vínculo que es afectivo. Entonces, dicho de otro modo, esa relación pedagógica existe como un contraste que a veces requiere incluir en ella, en el mundo de los objetos, en la palabra yo eso, para el caso del momento de la enseñanza, y otras veces requiere regocijarse en el mundo de las palabras, en el mundo de las relaciones, o en el caso de la palabra yo tú. Entonces, en esa estructura, bueno, en esa ubicación de de la relación pedagógica, en esa relación de doble cara, ahora me pasas porfa la presentación. Vamos a hablar de la relación pedagógica como una relación que es distinta a otras relaciones. En el mundo de relaciones que solo son del tipo yo eso, y hay relaciones que son solo del tipo yo tú, pero
Esencialmente las relaciones siempre son yo-tú, solo que, por ejemplo, Buber nos dice que inevitablemente las relaciones tienen que volver al yo eso, ¿cierto? Pero esta relación pedagógica, como es distinta a las demás relaciones, es una relación que contiene ambas palabras fundamentales en distintos momentos en que ocurre. Entonces voy a hablar de esa estructura de la relación pedagógica y vamos a hablar de tres partes esenciales. La relación pedagógica se da como entre el contraste entre lo que es la intencionalidad responsable y la espontaneidad, el contraste entre el amor y la autoridad, y finalmente esa relación pedagógica es comunión o es comprendida como comunión. ¿A qué me refiero con intencionalidad responsable? A la intencionalidad responsable me refiero a lo que hablábamos ahorita sobre la enseñanza. Esa intencionalidad responsable corresponde al maestro y la espontaneidad a ese tipo de situaciones que se dan en el que maestro y alumno actúan y van ocurriendo cosas no planeadas. Entonces, la intencionalidad unidireccional que es planeada por el maestro también es el despertar del espíritu, como nos lo ha señalado Buber, Flittner y Hermann Noll. Es un vínculo entre lo espontáneo, pero también entre lo consciente, por un lado. Y se transmite la cultura a partir de aquello que se valida como un contenido escolar. Y por el otro, también es vivencia de lo recíproco. ¿Y qué es vivencia de lo recíproco? Es que si hay un llamado del maestro a vincularse, hay respuesta del alumno y allí ocurre la reciprocidad. En la simultaneidad de ambas formas, o sea, estas dos cosas ocurren en simultáneo, y en esa simultaneidad de formas nace el vínculo vivo que lleva a cada recién llegado al mundo fuera de la escuela, muy importante, a cumplir la tarea moral como adulto. O sea, no es simplemente, como decía ahorita, no es simplemente se acaba la escolaridad y cada uno tiene su rumbo, sino que el ahora ya adulto, cuando culmina la escolaridad, eh, va al mundo a cumplir la tarea moral para la cual va al mundo, ¿cierto? Para la cual en algún momento ingresó a la escuela. Y aquí, digamos que radica la triste pero imperiosa necesidad de perder la espontaneidad un poco para poder incluirse en el mundo y asumir la responsabilidad ya consciente de vivir en él. Entonces, aquí es importante entender que la educación del niño al joven no implica supremacía de uno sobre el otro, sino implica que el adulto es más sobre el alumno, ¿cierto? Sino que él, y porque es que el estudiante nunca es solo receptor de las condiciones que un adulto le impone, sino que están unidos en una relación de inclusión. ¿Y qué quiere decir una relación de inclusión? Es la relación recíproca. Una relación de inclusión, nos dice Buber, hay un llamado del maestro a educar, el alumno responde y en esa respuesta y reciprocidad, por lo tanto, esa relación es de inclusión, es el maestro quien sigue incluyendo al alumno en la cuestión de la enseñanza. Bueno, también esa relación pedagógica se da entre el amor y la autoridad, y aquí encontramos pues que por lo menos muchas investigaciones que uno encuentra hablan del amor pedagógico como un amor igual al resto, y eso hace como si la relación pedagógica fuera igual al resto. Entonces el amor en la relación pedagógica es distinto a ese amor en otras relaciones, por eso hace de ello una relación distinta a otras relaciones interpersonales. Porque, a ver, el amor pedagógico no es un amor hacia un objeto erótico, sí, no es un amor, es un amor que se da, nos dice Flittner, en condiciones extrañas. Y se da en condiciones extrañas porque es amor al ideal, sí, es un amor al ideal y a la forma que el otro puede adoptar en un futuro, pero también es a la forma presente o es también es una responsabilidad por el presente de quien se está educando. También es un amor extra en condiciones extrañas porque es un amor en el que no, bueno, no se elige el objeto de amor, uno llega al aula y usted tiene ahí ya un estudiante matriculado, tiene unos grupos matriculados, pero usted no los elige, usted no dice este es mi objeto de amor, ¿cierto? Como ocurre en otras relaciones, como las relaciones afectivas o como las relaciones cuando se elige tener un hijo, es una relación en la que el objeto de amor se nos es dado, ¿cierto? Em, Además, un amor que se da entre certezas. La primera certeza es que nosotros, cuando tenemos a un grupo de alumnos, nosotros nos responsabilizamos de él. Esa es la certeza que tenemos cuando los tenemos allí. Aparte de no haberlos elegido, nosotros sabemos que no los elegimos, pues nos responsabilizamos de su formación. Y la otra es que desde el inicio, como ninguna otra relación, esa relación se sabe temporal, se sabe que se termina. Desde que inicia la relación pedagógica, uno sabe que en algún momento esa relación termina. Termina el vínculo con la enseñanza, pero la relación personal permanece. Uno
A veces no sabe qué aprendió en el colegio, pero sabe cosas que recuerda o que por lo menos están instaladas en su personalidad, en su estructura, en la forma propia que adquirimos en la vida. Tenemos instaladas todas las cosas que pasaron en la escolaridad con nuestros maestros, obviamente también con los otros con que nos relacionamos, pero en este caso con el maestro. Em, no nos dice, Germán no nos dice, nos afirma lo siguiente, nos dice, la relación pedagógica por ambas partes aspira, y este es su destino y la tragedia del maestro, a hacerse superflua y desaparecer, un carácter que no es propio de ninguna otra relación humana. Y eso tiene que ocurrir, o sea, la relación pedagógica tiene que terminar, pues el maestro ha guiado durante la escolaridad y cuando ya termina, quien ahora ya no es alumno, se hace responsable y adquiere la conciencia de llegada al mundo. Entonces, por eso es tan importante que la relación en la enseñanza termine. Por eso desde el principio se sabe finita, ¿cierto? Se sabe temporal. Y esto hace que la relación pedagógica prolongue sus efectos a lo largo de la vida. Eh, que se prolonguen los efectos a lo largo de la vida quiere decir que el maestro o los maestros hacen presencia en la vida de quien se forma y hacen presencia de distintas maneras. Y eso se llama diálogo. El diálogo no es solamente este intercambio de preguntas, respuestas, de te digo, me respondes, hay intencionalidad, eso es conversar, pero el diálogo real o una relación realmente dialógica es cuando al final de la escolaridad, cuando ya uno va al mundo, la voz del maestro sigue resonando en los corazones o en las personalidades, como ustedes lo quieran llamar, o hace presencia o hace huellas en la formación. Esa huella de la formación es el diálogo del maestro que ya no está. Buber nos dice que el diálogo es eso. Incluso sin estar presente, uno puede tener ese contenido de la relación en la vida propia y eso es la huella de la formación. El diálogo es la huella de la formación cuando ya no se termina ese momento de la escolaridad. Entonces, aquí otro apuntecito para decir por qué esa relación es tan distinta a todas y es tan importante en la estructura de la formación. Entonces, como se prolongan entonces sus efectos a lo largo de la vida. Y este proceso va ligando a la autoridad que ostenta el maestro y que es posible porque encuentra una respuesta. Esa autoridad, ella contiene dos elementos. Lo primero es que la obediencia a esa autoridad luego se convierte en voluntad, ¿cierto? Eso es necesario. Y esto sucede porque así como lo expresa Germán Noll, la voluntad solo se desarrolla por la exigencia de una voluntad ajena. ¿Cómo puedo forjar o formar yo la voluntad si no sé voluntad frente a qué? Si yo no sé, si no he vivido la autoridad para poder, o cierta obediencia, lo que llamamos ahorita a una autoridad. Entonces, por eso es que necesitamos de un adulto en la formación, en este caso del maestro. Y un segundo elemento es que hay confianza. Y confianza significa que hay entrega, o más bien el alumno confía al maestro su dirección y ella oscila, como decía ahorita, entre la cercanía prudente y la distancia. O sea, que mientras va desapareciendo paulatinamente, la forma física de la relación va despertando la vida espiritual del estudiante y esa voluntad que empezó a formar, que se empezó al inicio a formar por una voluntad ajena, empieza a constituirse más tarde en responsabilidad. Y esto es posible porque se ha sustentado tanto en el amor como en la exigencia. Y la existencia de este amor y de la autoridad hacen que la obediencia no se prolongue. O sea, cuando el estudiante acepta o confía la formación al maestro y el maestro se hace responsable cuando hay respuesta, cuando entramos en relación, pues en esa relación pedagógica y empieza la escolaridad a terminar, va aumentando ese vínculo afectivo, el amor y la autoridad hacen entonces, es importante para que la obediencia no se prolongue después de la escolaridad. Y finalmente, en esa estructura de la relación pedagógica encontramos la comunión. Y es que en esta estructura de la relación pedagógica, perdón, para hablar de la comunión, voy a acudir de nuevo a Buber para comprender que la educación no puede ser solo un desarrollo del instinto creador. Ahorita decía que no somos la educación no puede, o el mundo no es la suma de individuos, sino comunidad. Y la comunión para Buber significa entrar en relación. Buber dice que en la educación nos hemos encargado de formar el instinto creador, de la creatividad, de educar la creación. Y aunque eso es importante,
la creación no puede ser en solitario. La creación generalmente, o hay momentos de la creación en que termina siendo en solitario. Entonces él dice que más allá de, de formar en el instinto de creación, que es un instinto que se vive en solitario, hay que trabajar el instinto de unión, que es el que finalmente nos ayuda a convivir con otros o a vivir en comunión. Y vivir en comunión es vivir en relación. Buber nos dice que la verdadera comunidad y la verdadera realidad comunitaria solo se realiza en la exacta medida en que los genuinos lleguen a serlo realmente, gracias a cuya exigencia responsabilizada, perdón, se renueva en la vida pública. Entonces, digamos que esta es como la estructura de la relación pedagógica en términos generales. No sé si antes de pasar a la enseñanza alguien tenga una pregunta, quiera hacer algún comentario, algún, no sé. Porque nadie ha levantado la mano, Laura. Sí, hay dos. Entonces, perdón. Entonces, Laura, ¿me pasas por favor la... Ah, aquí hay una pregunta. Ah, bueno, los roles que me preguntan, bueno, dice una pregunta, ¿qué roles son necesarios construir o deconstruir para mantener un equilibrio en la relación pedagógica? Los roles a los que me refiero, se me persona. Laura, los roles a los que me refiero en este caso son los roles del maestro y del estudiante, ¿cierto? Porque una cosa son los roles de maestro y estudiante que hay que mantenerlos para que por lo menos la enseñanza tenga sentido y lo otro es conservar también lo humano de las relaciones, que ya eso no es un rol, ¿cierto? Ya es la categoría de lo humano, cómo vivimos entre seres humanos en la escuela, entonces hay que conservar tanto los roles del maestro y del estudiante como conservar también la humanidad del alumno y también la humanidad del maestro, ¿cierto? No sé si a esa pregunta te refieres. Perdón, si a esos roles te refieres. Y cuando me refiero, Laura, a conservar los roles, me refiero a que en ocasiones, o por lo menos en muchas, digámoslo, innovaciones educativas y un montón de cosas que ahora estamos viendo, ponemos de centro al alumno, lo que no está mal, sino que el centro no puede ser que el alumno se encargue de su enseñanza o que elija los contenidos escolares o que diga cómo se va a educar, de qué forma, cuándo, dónde, ¿cierto? Es un asunto que le corresponde al maestro. Son los roles que conservan la estructura de la enseñanza. Entonces, Laura, ¿me pasas por favor la... Voy a hablar entonces de la enseñanza de pronto para aclarar un poco más este aspecto. Entonces, voy a enfocarme ahora en la enseñanza como esa parte de la, o esa cara asimétrica de la relación pedagógica. Entonces, aquí, aunque en la descripción pues yo ya hablé un poco de la relación en la relación pedagógica ya hice algunas alusiones a la enseñanza, en síntesis debo decir que, bueno, la enseñanza acompaña la existencia del ser humano. Todas las generaciones han aprendido por la guía de otros. O sea, no podemos negar que en algún momento todo lo que alguien supo, otro se lo enseñó. Hay cosas que uno va aprendiendo solo, aprende con otros, pero inevitablemente las grandes cosas las hemos aprendido desde el inicio de la humanidad, las hemos aprendido con otros. O si no, pues cómo sabemos lo que sabemos ahora, ¿cierto? Cómo, si alguien nos lo enseñó, cómo lo sabemos, cómo fuimos conservando el conocimiento que tenemos acumulado generación tras generación hasta este momento. La enseñanza también es una práctica que se da en un contexto de interacción y que para este caso, pues que estoy describiendo acá es la escuela, pero la enseñanza pues se da en muchos contextos donde hay prácticas educativas. La enseñanza también se lleva a cabo de forma planeada, tiene una intención específica, ¿cierto? Por eso, eso es lo que hace que la relación pedagógica sea distinta a otras relaciones, incluso a otras relaciones en los espacios que no sean escolares. Digamos, en la casa, pues la mamá no, una mamá y el papá no montan una clase para enseñarle al niño, aunque planeen ciertas cosas. La planeación, la estructuración de la enseñanza es un asunto del que sabe el maestro y el que el maestro es quien se ha encargado de ello. Bueno, aquí entonces también está a cargo de personas que se les ha reconocido, asignado históricamente
la realización de esa labor, en este caso de la escolaridad ha sido de los maestros, y pues ¿por qué se le encarga al maestro? Porque tiene un sentido tiene un sentido, es lo que yo les explicaba ahorita al inicio sobre Hermann Noll, lo que él decía de cómo las relaciones pedagógicas vienen de casa y terminan encarnadas en el maestro para asumir esa función, pero también adoptar casi que los roles que en esa estructura del ser humano arrancan en casa. Bueno, se puede dar entonces en contenido, en contextos escolares y no escolares. Em, el objetivo de la enseñanza entonces es transmitir la cultura o transmitir esos contenidos escolares. Por eso les decía ahorita que la enseñanza no es una decisión personal ni del alumno, al contrario, que tiene unos límites, que está preestablecida, porque pues nuestra labor no es del todo autónoma, sino que tenemos ese encargo de educar a los recién llegados. Bueno, la enseñanza entonces, como les decía, es asimétrica, es totalmente asimétrica. Entonces, yo he encontrado pues que hay unas, digamos, unas comprensiones sobre la enseñanza que lo que han hecho con esas comprensiones es guiar la enseñanza hacia otro lugar. Y por eso he resaltado como la importancia de entender la enseñanza desde un sentido clásico. Entonces, en esas incomprensiones de la enseñanza, vemos que la enseñanza la hemos asimilado con pedagogía. Y aquí quienes estudian pedagogía también saben que todo el tiempo pues, y es como el lenguaje común. Vamos a hacer pedagogía de tal cosa, es que le falta pedagogía para, la pedagogía, necesita más pedagogía para enseñar tal cosa, ¿cierto? Entonces es como si enseñanza fuera asimilado a pedagogía. Y lo que habitualmente hace el maestro es enseñar, ¿cierto? El maestro no hace la pedagogía, el maestro enseña. Y otro aspecto que también he encontrado como en esas incomprensiones sobre la enseñanza es que tiene como objetivo mejorar los resultados académicos, es como instrumentalizar la enseñanza. Y desde unos inicios, pues entonces, ¿qué pasaba cuando no existía todas estas pruebas estandarizadas y no existía el ICFES? ¿Qué pasaba entonces con la enseñanza? Es como si actualmente la enseñanza estuviera dirigida solo a mejores resultados académicos, sobre todo con relación a pruebas estandarizadas, y aunque eso pues podrá obviamente ser un elemento de la enseñanza, no es el único ni es el objeto central de ella, porque se convierte en toda la enseñanza en una suerte de entrenamiento. Y con respecto a este último aspecto, entonces, ¿me pasas la presentación, por favor? Me pregunto entonces aquí, ¿por qué es necesario repensar? Ay, se desconfiguró. ¿Por qué es necesario entonces repensar la enseñanza, cierto? Porque lo que ocurre con los resultados académicos o con el desempeño en pruebas estandarizadas y todo aquello es que se espera sea el fruto de la relación pedagógica y en general, pues y en particular con la enseñanza. Es como si de la relación del maestro con el alumno se espera que mejoremos los resultados en pruebas ICFES, nuestro ranking internacional, el ranking de las instituciones. De eso se espera como de la relación pedagógica relacionada con la enseñanza. Y el asunto es que eso no depende de las formas de relación con el docente y el estudiante, pues la labor del maestro, como ya dijimos, es un encargo social y su autonomía y la de las instituciones es relativa. Los problemas entonces que encontramos en la educación no solo hay que buscarlos en la enseñanza, sino en la planificación del proyecto social que hemos llamado educación. Entonces, por eso las evidencias, las competencias, todo esto que vemos actualmente, no solo permean la formación docente, sino la escolaridad. Eso es lo realmente problemático, no es la enseñanza, es el contenido, ¿cierto? Porque son agregados que continuamente se le hacen a los procesos escolares, pero que finalmente no resuelven ni enfrentan el contenido cultural que está siendo problemático. ¿A qué me refiero con esto? Se requiere como replantear los fines educativos y esas formas de relación en la escuela, no solo un entrenamiento para esas pruebas que mejoran resultados académicos. Es ilógico que uno espere mejores resultados académicos por un lado, mejores relaciones por el otro, y que finalmente lo que estemos haciendo es que no ocurran ni lo uno ni lo otro en la escuela, ¿cierto? Nosotros sabemos los que estamos en instituciones que ambas cosas ocurren a medias o ocurren unas cosas en detrimento de las otras. Por ejemplo, tenemos a veces muy buenos resultados en pruebas estandarizadas, por ejemplo, pruebas ICFES, pero ¿a costa de qué, cierto? A costa de entrenar a los chicos día y noche para las pruebas,
de olvidar el resto de cosas que se viven en una institución educativa, como de toda la cotidianidad escolar. Entonces, a veces ocurre que ese tipo o la enseñanza se convierte como un entrenamiento para pruebas. El objetivo entonces de la educación no es precisamente producir mejores resultados académicos. Si este fuera, podría justificarse una enseñanza basada en resultados, en competencias, validada en evidencia. Sin embargo, se le sigue atribuyendo a la educación la responsabilidad de resolver los problemas que las sociedades presentan actualmente. Entonces, que la educación resuelva el problema del conflicto armado, de las problemáticas ambientales, del deterioro en las formas de relación, de convivencia, de las comunicaciones, en fin. Es como si todo esto lo tuviera que resolver la educación, pero al tiempo no estamos dando tiempo para eso. Y es como, esto no puede resolverse definitivamente con mejores resultados en prueba, ¿cierto? Propongo entonces explorar las relaciones en esa doble condición simétrica-asimétrica, porque ello implica, como ya lo dije, que se consideren aspectos tanto de la enseñanza como de la relación personal. Y por eso, entonces, más allá de lograr mejores resultados académicos o mejores resultados en pruebas, se requiere un mejor modelo de relación en el mundo. Hermann Noll y Fliedner nos dicen que la relación pedagógica es el modelo de otras relaciones que uno encuentra en el mundo, pues el inicio es donde se consolidan como esas relaciones que uno encuentra. Entonces, lo que uno necesita es mejores relaciones en la escuela, no mejores contenidos, ni nuevas formas, ¿cierto? Lo que necesitamos es tener mejores relaciones. Obviamente, la enseñanza también, nosotros sabemos que nuestros estudiantes tienen serios problemas desde la primaria hasta la universidad, serios problemas de lectura, serios problemas de escritura, y que eso sería como un asunto básico en los resultados, pero ese es el contenido que necesitamos para estar en el mundo, no para responder a las pruebas, ¿cierto? Em, entonces, por eso necesitamos repensar la enseñanza desde la relación pedagógica y no solo desde los métodos o desde los contenidos o desde esos resultados, pues que digamos no tienen que ver como con el objetivo inicial de la enseñanza. Entonces, esperar mejores resultados académicos y a su vez pedir a la educación que resuelva las problemáticas del mundo es una contradicción que tiene como consecuencia, como dije ahora, que no se resuelva ningún asunto. En nuestro país vemos cómo se instalan programas, proyectos para hacer que los alumnos mejoren, pues como su desempeño en pruebas, sobre todo estas pruebas de carácter internacional o para competir con resultados. Sin embargo, esto significa que la educación se somete a los fines del Estado y no al proyecto social de educar, pues a las nuevas generaciones. O sea, eso es una cosa inevitable, es un asunto que no podemos evitar, pero por lo menos habrá que salvaguardar la enseñanza de la instrumentalización, es decir, esa otra parte de la educación que es ese sentido unitario, aquel que le permite a cada ser humano darse forma, ingresar como individuo a la sociedad, pero también a vivir en común. Eh, o sea, lo que significa eso es como permitir la formación individual a pesar del someterse a las voluntades del Estado, que sabemos que es inevitable, porque la verdadera fuerza o la formación, el sentido de la formación está en elevarse sobre los contenidos o incluso a pesar de ellos. Esto es la formación. Entonces, ¿por qué volver a un sentido clásico de la enseñanza? Si entendemos entonces la enseñanza ahora solamente como cómo entrenamos a los chicos para, ya sabemos las implicaciones que esto tiene. Entonces, es una necesidad repensar la enseñanza a partir de la relación pedagógica y esto implica que es necesario conservar su sentido clásico. Entonces, yo por lo menos ahora estoy adoptando como las posturas o me he apoyado en Fliedner, Nolly y en Buber y para entender que el sentido de avanzar en la educación entonces no es ir hacia adelante, como ir borrando la historia, ir como borrando todo lo que pasó, porque siempre se nos ha ocurrido en educación que todo lo nuevo implica eliminar lo anterior. O sea, y es como siempre borrón y cuenta nueva. Como si la tradición como si la pedagogía ya no tuviera una tradición que es necesaria, que hay que conservarla, que no es un asunto que hay que superar, ¿cierto? Em, cada vez vemos más la necesidad de volver atrás porque lo clásico nos ayuda a comprender la historicidad de los conceptos y cuáles son sus efectos en el presente.
En la actualidad, entonces, nos ocupamos mucho de esos resultados académicos y por eso volcamos allí toda la enseñanza, pero estamos partiendo de la relación pedagógica en dos, o sea, partimos del lado simétrico. Entonces, hay gente que, o investigadores que nos dicen, o que estudian el tema de la relación pedagógica, que nos dicen, no, hay que entenderla solo como una relación de enseñanza, no hay otra cosa más que la enseñanza, y otros que nos dicen, no, hay que entender la relación pedagógica solamente como una relación personal, y ya vemos pues como los riesgos de no entenderla como un conjunto. Em, entonces estamos partiendo de la relación pedagógica en dos, dejando la vacía de relaciones y por eso hay que volver la enseñanza a una relación. O sea, aquí lo importante es volver desde los inicios, la enseñanza ha sido una relación y no una relación técnica, ¿cierto? Entonces, este es el asunto, volver a la enseñanza, una relación es, perdón, volver, repensar la enseñanza de la relación pedagógica, pues la enseñanza desde un sentido clásico es lo que nos permite volver la enseñanza a una relación. Entonces propongo volver al sentido clásico de la enseñanza, que no debería interpretarse en el lenguaje común como lo tradicional. Nosotros escuchamos mucho como es que eso es muy tradicional, eso no sirve, eso es muy viejo, eso es muy tradicional, como pues la pedagogía ya dijimos tiene su propia tradición. Lo que hay que hacer es leer la actualidad con el lente del pasado que no hemos superado, porque actualmente vemos cómo la relación entendida solo como enseñanza se ha enfocado en el logro de innovaciones educativas, como lo decía ahora, que ayuden al desarrollo de competencias laborales, de mejores resultados en pruebas estandarizadas. Y todo ello apunta al desarrollo individual del alumno. Sin embargo, pues Buber nos advierte, como les decía ahorita, acerca de educar el instinto creador que se vive en solitario. Dice, el instinto creador solo se vive en solitario y conlleva experimentar la soledad frente al mundo porque no tiene movimiento propio. Vive el instinto creador en solitario, le ha negado al ser humano su participación en la experiencia de lo común. Y es aquí donde es necesario preguntarse por lo que ha hecho la educación y por lo tanto qué ha hecho la cultura frente a esa experiencia cotidiana de la unión. Entonces, esta pregunta debe ser obligatoria si se quiere comprender que no es que no sean, o sea, no es que no nos importen o que no podamos trabajar los resultados académicos, porque la escuela no puede abandonar la academia, que la escuela, el sentido de la escuela es el trabajo académico, ¿cierto? En un principio es eso, pero no podemos volcar eso como si solo fueran resultados académicos, sino que el problema está en ponerlos como una cortina delante del mundo para no ver todas sus caras, pues la educación en sus múltiples reformas, en todos los agregados, todos los contenidos curriculares, viene mostrando que no ha sido capaz de mirar de frente el horror del mundo. La miseria, el desamparo, la pobreza, la guerra, la violencia, la educación no ha sido capaz de mirar esto. Y no lo ha hecho ni podrá hacerlo si todas las fuerzas educativas solo se ponen en el desarrollo individual y obvian la vida común. Entonces, si la escuela existe con el objetivo de educar a las recientes generaciones para que transformen el mundo, ha de entenderse que ella no puede ser solo un lugar del trabajo individual, en el que cada uno se forma al margen de lo común. Y eso es todo. Entonces, no sé si, no veo que nadie haya levantado la mano, si alguien quiere hacer preguntas, Sí, comentarios. gracias, profesora Lina. Me disculpo por el ruido de fondo. Le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo su presentación. Considero que es un tema fundamental. Creo que usted nos ha presentado unos referentes que son importantes y justamente lo que hemos intentado desde los programas en pedagogía es reivindicar lo clásico como aquello que sigue vigente y que debe de seguir vigente. Y el hecho de que usted nos plantee el concepto del amor pedagógico, de la relación pedagógica y de la enseñanza en su sentido clásico, yo creo que es sumamente valioso para los pedagogos, pedagogas, futuros pedagogos y pedagogas, y también para los licenciados y las licenciadas y cualquier otro que se ocupe de la educación como objeto de estudio. Eh, no sé si hay preguntas, pueden alzar la mano, pueden hacer comentarios en el chat. Laura, puedes activar el audio. Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, Laura. Sí. Bueno, profe, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención al inicio, pues, como de la presentación que mencionaste, que este rol de padre y madre
tan diferentes, ¿no? Que vive de pronto el estudiante en casa, ya en el aula de clase, el profesor, no sé si, o no sé si entendí bien o mal, ¿no? Pero el profesor debe tener ambos, es eso. Es que sí, pues más que deba tener, lo que pues, Germán Noll cuando describe la relación pedagógica, empieza a describirla desde casa, ¿cierto? Desde la familia. Entonces, más que Ujú. tenerla, lo que no es como un asunto que uno tenga que tener, sino que algo que inevitablemente se forma en el maestro, ¿cierto? Inevitablemente uno termina asumiendo ambos roles. Uno termina asumiendo la función de la enseñanza, la función de la responsabilidad, pero también del cuidado del otro. ¿Cierto? En una escuela, por ejemplo, yo que estoy en la básica primaria, ese tipo de cosas ocurren, y no solo en la básica primaria, yo pienso que hasta la universidad uno termina estableciendo relaciones personales de algún tipo en otros momentos de la enseñanza con los chicos, entonces uno termina tanto asumiendo como funciones de cuidado, eso no está en el Ujú. estatuto docente, eso no está entre tus funciones, pero el tacto pedagógico hace que, digamos que esas relaciones en la casa son como la concreción del tacto pedagógico en la escuela. El tacto pedagógico es como donde se concretan esas funciones del papá, o de esas funciones maternas y paternas en casa. Es eso. Ok, entonces, o sea que el tacto pedagógico está influenciado también por esos roles que vivieron el docente, ¿no? Si, por ejemplo, un docente no tuvo esa autoridad, ese rol de padre en casa, entonces es posible, bueno, no sé, que de pronto no se vea tan reflejado ese rol en el aula de clase, ¿no? Si de pronto, digamos, él tuvo como esa ausencia en su formación, Pues que yo sí me no sé, llama mucho Laura, la atención. ¿Mm? dime, perdón, No, continúo. sí, sí me llama mucho la atención esta cuestión de que debe haber pues como mantener un equilibrio entre ambos roles, supongo, para poder mantener esa asimetría. Eh, pero no sé, creo que a veces sí se ve reflejado más uno de esos roles, por ejemplo, el lado maternal, en un docente que el lado paternal. ¿Sí me hago entender? Pero pues, yo no conozco pues como investigaciones que hablen al respecto, pues como, pero supongo que inevitablemente las estructuras personales tienen que influir obviamente en las vidas profesionales, pero el tacto pedagógico es como toda tu formación académica para ser maestra o maestro, cómo eso se va vinculando o eso se va constituyendo, se va especializando con tu experiencia como profe, ¿cierto? Entonces, la experiencia como profe, por ejemplo, tú tienes un niño pequeño en clase, hizo un berrinche, no sé, cualquier cosa, usted no se va al libro a mirar cómo actúa frente a los berrinches, usted simplemente por su formación y en su práctica, usted sabe cómo actúa en ese momento y lo hace de manera rápida y toma decisiones rápidas. Y en otro momento, en otra situación, ocurre un berrinche o con el mismo niño, con otro niño, otra situación, y tú sabes actuar frente a eso, ¿cierto? Frente a esa situación, Sí. porque todas son situaciones inéditas, todo ocurre en la cotidianidad. Entonces, el tacto pedagógico es más, es como todo esas formas prácticas del actuar práctico, pero que también tiene que ver con la formación que has tenido. Ah, ok, interesante. Ah, profe, muchas gracias. Con gusto, Laura. Bueno, también en el chat hay una pregunta. Alguien que se nombra como profesor. ¿Cuál es el rol del maestro por fuera de la escuela? Pues nosotros sabemos que los maestros tenemos muchas funciones por fuera de la escuela, o sea, la escuela no es el único ámbito escolar, perdón, no es el único ámbito de la enseñanza, digamos que la escuela es el espacio escolar que elegimos para educar, ¿cierto? Para escolarizar, pero el maestro tiene muchas otras funciones dentro, por fuera, pero por fuera la función del maestro o el rol inicial, principal siempre será educar, ¿cierto? Yo pienso que por fuera de la escuela, en otras instituciones, en otros campos, el maestro tiene como función también enseñar, ¿cierto? Esa función. Y en las relaciones con los demás, pues también digamos que la relación pedagógica no se descompone porque no ocurre en la escuela, solo que yo, pues para efectos de lo que estoy trabajando en mi tesis, pues trabajo en la escuela, pero la relación pedagógica, cuando es entre el maestro y el alumno, ocurre de la misma manera en otros espacios. Bueno, muchas gracias, profesora. ¿Algún comentario, valoración, preguntas? Por ahí también veía, creo que a la profesora Diana.
Preguntas, comentarios, conversar también sobre algún tema, vale. Y levantar una mano. Dale, activa el micrófono, yo creo que... Hola, buenos Hola, días. buenos días. Yo prendo aquí la cámara. Gracias, profe, por la presentación. Yo tengo una, una pregunta y es respecto a cómo se entiende entonces el tacto pedagógico en relación con el etos pedagógico y cómo no confundir entonces el tacto pedagógico pues con el desempeño profesional de los docentes. O sea, entiendo yo que el tacto pedagógico, con lo que tú nos expones, tiene todo que ver pues con esa manera profesional de desempeñarse de los docentes en los diferentes contextos, situaciones, bueno, que tú más o menos nos lograste exponer. Digo más o menos es porque lo que puede ocurrir en una institución escolar de cualquier nivel y en un aula de clase, pues como tú dices, es inédito, es inesperado. Bueno, entonces, es eso, ¿dónde están o cómo son esas relaciones entre lo ético, el tacto pedagógico y cómo no confundir entonces el tacto pedagógico con el desempeño profesional de los docentes? Gracias. Bueno, lo que pasa es que en el tacto pedagógico, bueno, con el etos pedagógico tiene que ver con lo que ahorita estaba presentando sobre la reciprocidad, ¿cierto? Y la reciprocidad tiene que ver, o lo ético en la relación del maestro con el estudiante, o en esa relación que está vinculada por el tacto. Lo ético tiene que ver con el llamado y la respuesta, ¿cierto? Con esa relación que es una relación de inclusión. Una relación que es asimétrica no puede sobrepasar la humanidad del alumno, ¿cierto? No porque yo soy el maestro, soy más que, ¿cierto? Simplemente yo tengo una función como aquel que enseña, ¿cierto? Pero eso no puede sobrepasar la humanidad del alumno, ni al contrario, ¿cierto? Porque también ocurre al contrario, padres de familia, estudiantes, suelen pasar también sobre la humanidad del maestro cuando... bueno, en muchas situaciones que ya conocemos, cuando se cree es como si el maestro tomara las decisiones, por ejemplo, en el caso de los resultados académicos, ¿cierto? Es que nos va muy mal en pruebas porque los maestros no saben cómo hacen su trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que lo ético en esa relación tiene que ver mucho más con ese llamado que hace el maestro al alumno y que el alumno responde, y también tiene que ver con esa responsabilidad frente a la formación del otro. Eso es lo ético en la relación, pero ya el tacto pedagógico es una actuación, y es una actuación espontánea, es una actuación, como tú lo nombrabas, inédita, o algo que ocurre en un momento determinado y que te obliga a actuar, ¿cierto? Pero en ese actuar también obviamente está lo ético en el trato. ¿Cierto? No porque, pues porque puede que, ante el ejemplo que acabo de poner, pues muy bobo puede ser, ante lo ético ante digamos, el berrinche del niño en clase, puede que un maestro agarre de la mano y suelte al muchachito, lo amarre, lo agarre duro, ¿cierto? Eso no es como el tipo de respuesta que yo doy frente a ese llamado. Y ese asunto de la ética también se va formando eso no se forma en la universidad, ¿cierto? Eso se forma en la experiencia de vivir la escuela, pero también en la experiencia de vivir con otros. Entonces, pues cuando ahorita hablaba de la comunión, es que nosotros como profes tampoco estamos formándonos, o sea, ni al alumno ni a nosotros, en vivir en comunión, porque es que vivir en comunión implica eso, implica que yo no soy una persona, un individuo frente al otro, sino que somos, tenemos un mundo que nos es común, ¿cierto? Y en ese mundo común pues vivimos. Y eso entonces no es mucho más allá que el desempeño, ¿cierto? El desempeño como maestro son las cosas que tú haces en la enseñanza, pero eso que tú haces en la enseñanza puede ser o no puede ser ético, ¿cierto? Puede serlo o no puede serlo, ¿sí? El desempeño simplemente es lo que tú haces como profe. Eh, no sé si está clara como la respuesta. Con gusto por acá veo otra. Sí, ¿Qué hay una otras? pregunta. Así, ¿qué otras relaciones diferentes a las de maestro, estudiante son prudentes y necesarias en la escuela?
Lo que pasa es que, bueno, obviamente las relaciones entre humanos, ¿cierto? Todas las relaciones interhumanas son necesarias en la escuela, porque es que la escuela es ese mundo que representa el mundo fuera de ella. Entonces, las relaciones con otros, las relaciones que vivimos también entre estudiante y maestro, pero que las vivimos no solo en esa categoría, sino que también las vivimos en lo humano, esa relación personal. Entonces, las relaciones con los otros estudiantes, obviamente las relaciones con padres de familia, todas las relaciones que impliquen lo humano son necesarias dentro de una institución, ¿cierto? Bueno, por acá está Adrián, nos pregunta, ¿cómo lograr volver a la clase y con la enseñanza sin dejar de lado las exigencias actuales del sistema basado en resultados medibles y cuantificables? O al menos tener un equilibrio entre ambos elementos, o repensar el sentido de la escuela como institución social. Adrián, pues yo creo que repensar el sentido de la escuela, pues digamos que la escuela fue el lugar que escogimos para educar, ¿cierto? Sin embargo, pues yo pienso que tenemos razones de sobra para defender la escuela. Y cuando digo razones de sobra, es que precisamente la escuela también se puede convertir en ese lugar de resistencia frente a esas otras cosas. Em, pues establecer un resultado. Lo que pasa, Adrián, es que eso no le corresponde al maestro establecer un resultado entre lo que se nos exigen en pruebas y lo que se nos y lo que tenemos que hacer en la enseñanza. Es un asunto que nosotros, por lo menos lo que nosotros tendríamos, si nosotros no podemos hacer nada por el asunto de los resultados, por someternos a esos fines, por lo menos nosotros y como maestros teníamos que salvaguardar el asunto de la relación, de mejores relaciones en la escuela, porque mejores relaciones entre los estudiantes y los alumnos, inevitablemente eh, se van a reflejar en la enseñanza, ¿cierto? Entonces, si volvemos a la enseñanza una relación, si en el momento de la relación, de la enseñanza una relación, pues yo pensaría que podríamos de alguna manera lidiar con estos asuntos que el sistema educativo nos exige, porque pues finalmente ni siquiera los movimientos sindicales han podido hacer nada por este asunto de lo que no, pues porque esto nos sobrepasa a las instituciones. Este asunto de la exigencia de resultados sobrepasa a las instituciones, a las secretarías de educación, de hecho a los ministerios pues también lo sobrepasa este asunto. Y lo que creo que también hay que entender es que esto no es un asunto que le compete al maestro, que no es un asunto que el maestro pueda controlar. Así se nos diga, no, es que los bajos resultados son por los maestros, no todo el tiempo, no todo el tiempo. No, no toda esa responsabilidad puede recaer sobre el alumno. No sé, Darían, si está claro esto. Bueno, por Bueno, hay acá una, sí, hay otra, dice, según lo expuesto, el estudiante es un actor pasivo, no, de ninguna manera, todo lo contrario. De hecho, lo nombré explícitamente en algún momento, que el maestro se encargue de la educación, no implica que el estudiante siempre esté pasivo recibiendo. Por eso estoy proponiendo la enseñanza como una relación. Y las relaciones son de dos, ¿cierto? Las relaciones se dan mínimamente entre dos personas. Entonces no estoy planteando que es el maestro el que enseña y el alumno se queda ahí sentado esperando. Un alumno nunca es receptor, callado de todo lo que él no tiene por enseñar. Cuando yo hablo de la responsabilidad del maestro de educar, es que el maestro es el que educa, ¿cierto? Y no quiero decir que el maestro, por ejemplo, no aprenda con los alumnos, claro que sí, pero el alumno no planea una clase para el maestro, a eso me refiero. No quiero decir que uno todo el tiempo aprende cuando da clase, cuando está con otros, pero eso no quiere decir que sean nuestros chicos los que se encarguen de nuestra educación. Ellos tampoco son responsables, por ejemplo, de la forma futura que adoptemos nosotros. Me refiero simplemente a que el maestro es quien se encarga de la escolaridad, de la enseñanza, pero no quiero decir con eso, y también lo dije explícitamente, no quiero decir con eso como que el maestro está por encima del alumno. Sí, digamos que solamente en el momento de la relación de la enseñanza, el maestro está encargado de esa planificación de la enseñanza, pero no para que el alumno reciba pues como eh, pasivamente. Bueno, por acá hay otra, Laura. Dice, ¿qué caracteriza sí. una relación entre el yo-eso y entre el yo-tú? Bueno, en- con respecto a la relación pedagógica, Laura, me pregunta esto con respecto a la relación pedagógica o en general. Listo. Entonces, con respecto a la relación pedagógica,
El yo eso hace referencia a la relación personal, a la simetría, y el yo tú hace referencia al yo eso o la relación asimétrica. Esa relación yo eso se caracteriza, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la planificación, la estructura y cómo se lleva a cabo la enseñanza y cómo el maestro y el alumno se vinculan a partir de la enseñanza. Y la relación yo-tú, que tiene que ver ya con lo simétrico, tiene que ver más con el vínculo vivo y afectivo que se genera entre maestro y estudiante en esas situaciones en que no se está propiamente enseñando o en que no se planeó que algo ocurriera. Es esto. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. ¿O alguien quiera abrir su micrófono? Parece que no. Bueno, profesora Lina, pues le agradecemos muchísimo participar en esta sesión del curso internacional Pedagogías Prácticas. Creo que el tema que usted pone sobre la mesa, pues es fundamental para, como lo dije anteriormente, para la formación de pedagogos, pedagogas, licenciados, licenciadas y cualquier otro que se dedique a la educación, que la trate como un objeto de estudio. Me parece fundamental que usted haya de alguna forma desmitificado eso que se entiende por amor pedagógico en el contexto escolar. Pues entiendo yo, y usted me corregirá, profesora Lina, que que con amor pedagógico no se está, que el amor pedagógico no se reduce a ser cariñoso con un estudiante, a ser simpático con él, a dar abrazos, ¿cierto? No, no es tan básico la definición de amor pedagógico, sino que tiene que ver, según lo que le comprendo, tiene que ver con hacer que el otro lo mejor de cierto, potencie todas sus facultades y eso exige pues también otros elementos como la disciplina, por ejemplo, como lo plantea Spranger. Y también que esa relación pedagógica no solamente pues sea una relación que se da en el contexto escolar, sino que incluso el trabajo que hace un pedagogo o una pedagoga pues también puede tener que ver con esta relación pedagógica cuando trabajan, por ejemplo, con comunidades, ¿cierto? En algún otro tipo de institución. Entonces yo le agradezco mucho y valoro que haya puesto sobre la mesa nuevamente concepciones clásicas sobre diferentes categorías pedagógicas. Profesora Lina, no sé, entonces para cerrar, si quiere decir algo más, le agradecemos muchísimo su participación en el curso. Muchas gracias, Laura, a ustedes pues como por escuchar, por asistir. Y no, pues es eso lo que acabas de decir sobre el amor pedagógico, es una buena conclusión. Gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos el jueves a las 8 de la mañana. Estaremos con la profesora Diana Melisa Paredes y será la última sesión de esta versión del curso Pedagogías Críticas 2024-2. Muy buen día para todos. Gracias, profesora. Buen día, hasta luego.